Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de historia, una historia que seguramente la mayoría de vosotros no conozcáis, pero que es interesantísima. Hoy vamos a hablar del Partido de la Muerte. Decía Spielberg que Hollywood no había podido inventar mayores villanos que los nazis y parece que tenía algo de razón, que esos nazis nos dejaron historias durante el siglo XX que todavía llaman la atención a día de hoy y de esa vamos a hablar ahora mismo, de el Partido de la Muerte. ¿Qué fue el Partido de la Muerte? Pues os pongo en antecedentes. Hubo un grupo de jugadores profesionales ucranianos que tras la invasión de Ucrania de la Unión Soviética por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se fueron organizando y jugando partidos contra los militares del eje, tanto húngaros como alemanes. Fueron ganando partidos y llamaron la atención de los oficiales nazis y se organizó este Partido de la Muerte. Bien, como digo, vamos a entrar en antecedentes. En el año 1922, cuando se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con Rusia, hay otro país también muy importante que está dentro de la URSS, que es Ucrania. Bien, en Ucrania, en los años 30, se popularizó muchísimo el fútbol. Hasta entonces no era un deporte tan importante a nivel de popularidad, pero en los años 30 sí. Y uno de los grandes equipos fue el Dinamo de Kiev, que para aquellos que sigáis el fútbol, pues todavía sabéis que el Dinamo de Kiev es uno de los grandes equipos. ¿Cómo se formó el Dinamo de Kiev? Pues se formó por parte de los jugadores de fútbol de la policía local ucraniana más los combatientes del ejército o los que formaban parte del ejército rojo y por tanto fue un equipo muy potente. Tenemos que ver que en los años 30 la profesionalización del deporte todavía no era tanto como ahora, ¿no? Pero se formó con parte del ejército rojo y con los mejores futbolistas de la policía local ucraniana. Como digo, cuando en el año 1941, el 22 de junio, Alemania invade la Unión Soviética, la Wehrmacht acabó tomando Kiev, que era una de las principales ciudades de la Unión Soviética, en una de las acciones más heroicas de este ejército alemán que había invadido la Unión Soviética, antes había invadido Polonia, que bueno, que provocó la Segunda Guerra Mundial. Tomó Kiev, que es lo importante, es a lo que vamos nosotros. Y por tanto, evidentemente, todas las actividades futbolísticas y demás se pararon cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó cuando tomó Kiev? Pues que había gente del Dinamo de Kiev que había ido a luchar en la guerra y acabaron siendo presos en los campos de concentración nazis y otros que acabaron prácticamente en la indigencia. Es decir, cuando quedó arrasada la ciudad y toda la actividad profesional suya, que era el deporte al fin y al cabo, pues estas personas acabaron en la indigencia, vagando por las calles de Kiev. Fijaos lo impresionante que es esto, ¿no? Los futbolistas, esas grandes imágenes públicas, de repente cuando empieza una guerra, el marcador, el contador se pone a cero y acaban siendo personas que, bueno, que deambulan por la ciudad sin tener ningún tipo de productividad, ¿no? En aquellos momentos. Se salvaron porque un panadero ucraniano llamado Kordik, que era un fanático del fútbol y muy concretamente del Dinamo de Kiev, empezó a convertir su panadería en un local de reunión para estos que habían sido futbolistas y que ahora pues deambulaban, vagaban por las calles y se habían convertido, pues eso, poco menos que unos pordioseros. Empezó a darles de comer en su panadería y por la noche los ocultaba y les daba asilo, les daba un lugar donde dormir y allí iban contando historias de cuando jugaban al fútbol. Como digo, este Kordik era un fanático del fútbol y por tanto pues le encantaba estar allí. También les empezó a dar trabajo, algunos los contrató dentro de la panadería, otros para que barriesen, limpiasen, etcétera. Y bueno, poco a poco se fue formando ahí un grupo que en determinados momentos decidieron, como eran antiguos futbolistas profesionales, pues decidieron, gracias a este Kordik, unirse y formar un equipo amateur en esta Kiev, en esta Ucrania ocupada, que fuese jugando partidos contra los oficiales alemanes, que eran contra los que podían jugar. Esto es interesantísimo, fijaos lo que estamos viendo. Y por tanto se llamó el FC Start. Y aquí es cuando nace este equipo, FC Start, con este nombre además tan llamativo, ¿no? Start, comienzo, comenzar, empezar de nuevo. Y por tanto, como digo, fueron jugando partidos contra las diferentes categorías del ejército de los alemanes, unos partidos amistosos.
es muy importante que sepamos que este equipo comienza con 8 jugadores de lo que había sido el Dinamo de Kiev y con 3 de lo que había sido el Lokomotiv de Kiev. Es decir, que eran jugadores que habían sido profesionales, por eso van a tener la repercusión que tuvieron. Lo que pasa es que las autoridades nazis no lo sabían, evidentemente. Durante el año 1942 se enfrentó a diferentes guarniciones, por ejemplo, de ejércitos alemanes, rumanos y húngaros, ganando por 6-2, 11-0, 9-1, 6-0, 5-1, 3-2 y nuevamente 5-1. Claro, aquí esto ya sí empezó a llamar la atención de las autoridades nazis. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un país en el cual de repente aparecía una pequeñísima esperanza, que era este equipo de fútbol ucraniano que estaba barriendo a las divisiones, a los mejores cuerpos atléticos de las juventudes nazis. Y claro, recordad que los nazis eran nazis, pero porque eran la raza elegida, la raza privilegiada, y por eso se permitían invadir. Y de repente estaban perdiendo partidos de fútbol contra unos pordioseros que habían fundado un club de fútbol y que los estaba barriendo una y otra vez. Por tanto, esto era una esperanza o una posible esperanza para los ucranianos, y desde luego bajaba la moral para las tropas nazis. Por tanto, no se podía permitir bajo ninguna circunstancia. Así que, como llamaron tanto la atención, se organizó este partido, que llamamos el Partido de la Muerte, donde se congregaron en un estadio de 20.000 personas y donde se jugó el mejor equipo de los militares nazis contra este equipo, el FC Star. Y para más Henry, se advirtió a estos jugadores del Star que las consecuencias podían ser muy graves si ganaban el siguiente partido. Aún así, estos jugadores se presentaron. Esto no quedó así, y el árbitro sería además un oficial de las SS alemanas. Así que os podéis imaginar, ¿no?, cómo fue aquel partido. Lo primero ya interesante de este partido fue que los jugadores del FC Start se negaron a realizar el saludo nazi. Debemos de pensar que estos jugadores estaban en un estadio repleto de las máximas autoridades locales nazis, de 20.000 personas, y cuando comenzó el himno y todos saludaron de la manera nazi, estos jugadores se negaron. Eso ya fue un primer rasgo de valentía increíble. Además, el partido comenzó muy bien para ellos, iban ganando 3-1 al descanso. Evidentemente tenemos que hablar de que, pues, por ejemplo, en el minuto 20-30, un jugador del equipo nazi le pateó la cabeza a un jugador del equipo Star y lo dejó tirado en el suelo y no se pitó falta, ¿no? Hubo zancadillas por detrás que tiraron a los jugadores, agarrones, algunos acabaron con la camiseta rota, y los fuera de juego, pues evidentemente no existían, ¿no? Porque el árbitro, como digo, era pues un oficial de las SS. Aún así, llegaron al descanso ganando 3-1 el FC Star a este equipo de los nazis. Se les volvió a advertir que era muy peligroso y que tenían que dejarse perder, pero aún así salieron desde el descanso y en la segunda parte anotaron dos goles, el equipo nazi anotó otros 2 goles y por tanto pues se pusieron 5-3. Klimenko, el defensa, otra imagen absolutamente icónica, al final del partido cogió la pelota en su propio campo, regateó a todo el equipo de los nazis, y cuando le salió el portero lo regateó. Estando ya enfrente de la portería, había regateado a todo el equipo, teniendo en cuenta el portero, como digo, estando enfrente de la portería, en lugar de meter, se dio la vuelta y pegó un pelotazo hacia las gradas donde estaban las autoridades nazis, ¿no? Bueno, el árbitro de este partido, este oficial de las SS, acabó pitando antes del minuto 90 porque había sido, pues, una situación absolutamente imprevisible para las autoridades nazis, ¿no? Porque desde luego habían humillado, este equipo de panaderos había humillado, estos ucranianos, esta resistencia ucraniana había humillado a los nazis y delante de todo el mundo. ¿Qué pasó después del partido? Pues que jugaron otro siguiente partido la semana siguiente, en la que ganó 8-0 el equipo FC Star, y aquí se cortó la trayectoria de este gran equipo, de esta gran historia que hoy traigo al canal. ¿Por qué? Porque después de este partido de 8-0 ya todos los jugadores del equipo fueron arrestados por la Gestapo, por los nazis, fueron torturados, y algunos de ellos murieron directamente en la tortura, y los que no, pues fueron mandados a campos de concentración, donde la mayoría de ellos acabaron muriendo. También es muy importante decir, sobre el año 1943 ya habían muerto la mayoría de ellos. Pero como no todos murieron, pues de esa manera se salvó esta historia de manera oral, y luego fue construida
con muchísima popularidad esta historia dentro de la Unión Soviética. Tenemos que recordar que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial, la ganó la Unión Soviética, la ganaron los aliados, la Unión Soviética junto con la resistencia francesa, Estados Unidos e Inglaterra, fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y por tanto esta historia se popularizó y se convirtió en héroes a estos Stars. Tanto es así que se hicieron 2 películas, aparecieron muchísimos pasajes en los periódicos durante la época soviética, sobre todo en Ucrania. Ucrania fascinó esta historia y por supuesto la grandísima película del año 1981, Evasión o Victoria, con Pelé, el que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol, y Sylvester Stallone, ¿no? Esta película que fue fantástica, que narra los acontecimientos de este equipo, aunque evidentemente dentro del mundo hollywoodiense pues cambia algunas cosas, ¿no? Por último, me gustaría decir que en el estadio del Zenit, el estadio Zenit en Kiev, pasó a llamarse el Estadio Star en 1981 y todavía se puede apreciar allí un monumento hablando de este equipo de Star. Bueno, pues esta fue la historia, como digo, este fue el gran momento, una de las grandes anécdotas que nos deja la Segunda Guerra Mundial, aunque nos deja miles y miles y miles, pero que os he querido traer aquí, el partido de la muerte, sobre cómo esa dignidad de los ucranianos, de gente que, como digo, eran pordioseros, ¿no? Estaban vagabundeando por la calle y seguramente no eran especialmente valientes, sin embargo, haciendo lo que ellos hacían dentro de un campo de fútbol, fueron los más valientes de la Segunda Guerra Mundial y muchos murieron por ellos, pero dando este fantástico ejemplo y esta magnífica historia para todos los que hemos venido después. Así que nada, un saludo, este ha sido Álvaro Leal y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado la historia, pues compartidlo, suscribiros, que siempre ayuda al canal.